Hola a todos y a todas. En este tutorial vamos a ver cómo podemos configurar Visual Studio Code para que compile y ejecute varios archivos C++ al mismo tiempo. Inicialmente, Visual Studio Code es un editor de código que nos provee con las herramientas básicas de edición de texto, pero que si queremos agregar alguna funcionalidad, la tenemos que bien sea descargar directamente desde Visual Studio Code o configurarla nosotros mismos. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Yo en este momento estoy en un computador con Windows, entonces el primer paso es verificar que tengamos instalado un compilador de C++. Para eso voy al símbolo del sistema y escribo G++ versión. Y aquí efectivamente me aparece que tengo este compilador instalado en mi computador. También puedo intentar con C++-versión o con o con GCC-versión. Si ustedes intentan esto y no les aparece nada o les aparece un error, más bien, eh, lo que tienen que hacer es ir a la página de MinGW y descargarlo. MinGW lo que les va a hacer es que les va a proveer estos compiladores para C y C++, se los va a instalar en su computador. Bueno, una vez que hayamos confirmado que sí tenemos un compilador de C++, vamos a Visual Studio Code. Voy a abrir acá una carpeta que se llama Proyectos, donde tengo un archivo .cpp muy sencillo con un hola C++. Entonces, si nosotros quisiéramos compilar y ejecutar este archivo, lo que tendríamos que hacer sería ir a la terminal, escribir G++, el nombre del archivo que queremos compilar, en este caso ejemplo1.cpp, -o y el nombre con el que queremos llamar al ejecutable que se crea. Entonces, en este caso, queremos que se cree el ejecutable ejemplo1.exe. Entonces aquí vemos que se creó el ejecutable, ejemplo1.exe. Lo siguiente sería ejecutarlo. Entonces punto slash ejemplo1.exe. Y ahí vemos el hola C++ que habíamos programado acá. Si tuviéramos que hacer esto cada vez que queramos probar un código, pues nos demoraríamos mucho. Entonces para eso es que configuramos una tarea que haga lo mismo siempre. Compile y ejecute. Eh, en Visual Studio Code esto pues hay que hacerlo manualmente. Tenemos que ir a la terminal y vamos a configurar una tarea eh, por defecto. Aquí nos aparecen los compiladores que tenemos instalados. En este caso vamos a utilizar G++. Y esta es la tarea que se crea. Entonces vamos a ver lo que dice. Esta tarea le vamos a dar un nombre y le vamos a decir que se llama compilar archivo actual con G++. Esta tarea va a tener un comando y es básicamente ejecutar el compilador. Yo tengo mi compilador G++ en el disco C en esta dirección. Entonces el comando que se ejecuta es básicamente se está llamando al compilador. Se pasan algunos argumentos. Aquí vemos que le estamos diciendo al compilador que compile el archivo actual desde el cual estamos llamando la tarea y que cree un archivo .exe, un ejecutable, con el mismo nombre del archivo actual en el directorio del archivo actual. Esta parte de acá básicamente está diciendo es que cree un archivo que se llame igual, pero que sea un ejecutable y que lo guarde en el directorio actual. Eso es básicamente la tarea que se crea. Entonces vamos a guardar con control S. Cerramos este archivo task.json, que es el que tiene la tarea. Voy a eliminar este ejemplo1.exe. Volvemos al archivo que teníamos, el archivo de C++, y vamos a terminar y ahorita sí le hundimos correr. Vemos que la compilación finalizó correctamente y efectivamente se creó el archivo ejemplo1.exe. Entonces ya configuramos la primera parte de lo que tenemos que hacer. Ya creamos la tarea
que compila el archivo actual. Ahora, lo que queremos también es que aparte de que se compile, se ejecute. Entonces volvemos aquí a la tarea y vamos a crear una segunda tarea. Entonces, aquí vemos que la primera tarea está aquí encerrada por estas llaves. Entonces vamos a crear una segunda tarea. Entonces para eso voy a hundir una coma y voy a abrir otras llaves. Aquí vamos a configurar la segunda tarea. Le vamos a dar un nombre y ese nombre va a ser compilar y ejecutar archivo actual con G++. Coma. Le vamos a dar un comando, ¿sí? Y ese comando es básicamente ejecutar el archivo ejecutable que se creó en la primera tarea. Entonces voy a copiar todo esto de acá y lo voy a pegar. Recuerden que en la primera tarea se le dice al compilador que compile el archivo actual y que cree un archivo ejecutable con el mismo nombre. Ese archivo ejecutable con el mismo nombre es esta partecita de acá. Entonces la segunda tarea se va a encargar de decirle a la terminal que efectivamente ejecute ese archivo ejecutable. Y finalmente tenemos que decir que esta segunda tarea depende de la primera tarea, para que sea la primera tarea la que se ejecute primero. Entonces la primera tarea la habíamos llamado compilar archivo actual con G++. Así que vamos a decir que la segunda tarea dependa de esta primera tarea. Pues inicialmente se va a ejecutar la tarea compilar archivo actual con G++, se va a crear el ejecutable y la segunda tarea va a ejecutar ese archivo que se crea en el mismo directorio. Control S para guardar. Cerramos el archivo de tareas. Voy otra vez a eliminar este archivo para que veamos que funciona. Y aquí en terminal, entonces voy otra vez a configurar la tarea por defecto. Y entonces ya me aparecen dos tareas. La primera que habíamos creado que se llama compilar archivo actual. Y la segunda que es compilar y ejecutar, que fue la que creamos ahorita justamente. Pues voy a hundir que la tarea por defecto sea esa. Y bueno, se me vuelve a abrir el archivo, me agregan Visual Studio Code agrega automáticamente estos parámetros de acá. Vamos a guardar, cerramos y ejecutamos y corremos otra vez. Entonces vemos que la compilación finalizó correctamente. Efectivamente se creó el ejecutable y vemos este mensaje en la pantalla. Entonces digamos que así es que podemos configurar para que un solo archivo se ejecute, se compile y se ejecute automáticamente. Pero hay un problema y es que si intentamos ejecutar o ejecutar esta tarea en un archivo que dependa de otros archivos, como por ejemplo aquí tengo una carpeta que se llama proyecto 1, donde tengo un main que incluye una clase que se llama persona, que defino en este archivo .cpp y en este archivo .h. Si yo intento compilar y ejecutar este archivo, me va a decir que no encuentra dónde está la definición de la clase persona. Porque en esta tarea lo único que hicimos fue decirle al compilador que compile el archivo actual. Él no está buscando otros archivos, ¿sí? Yo le estoy diciendo corra el archivo main. Pero como en el archivo main yo tengo una referencia persona.h, ¿sí? Y aquí es en persona.cpp donde yo tengo todas las definiciones de la clase. Entonces, como solo me está compilando esta partecita de acá, entonces el programa está incompleto. Entonces, voy otra vez aquí al archivo de tareas. Y entonces vamos a decirle que en vez de que ejecute únicamente el archivo actual, recuerden que esta partecita acá es la que dice que compile el archivo actual, vamos a decirle que compile todos los archivos .cpp que se encuentren en el directorio en el que estemos. Entonces aquí vamos a colocar file, your name, slash, y entonces le vamos a decir que ejecute todos los archivos .cpp que se encuentren en ese directorio. Entonces eso sería asterisco, que quiere decir todos los archivos que tengan la extensión .cpp. Y eso sería todo. Entonces le vamos a hundir otra vez guardar, cerrar,
Como ahorita me apareció un error, voy a cerrar todo y voy a abrir de nuevo la carpeta proyectos. Aquí tenemos el archivo .json que acabamos de crear, donde estamos diciendo que ejecute todos los archivos .cpp que se encuentran en el directorio. Volvemos acá al main y ahorita sí le dimos correr. Y efectivamente, la compilación terminó correctamente. Ahorita el compilador sí está buscando, además del archivo main, los otros archivos que se encuentran en el directorio, donde están las definiciones de la clase, y pues el programa se ejecuta. Entonces aquí vemos que justamente este archivo tags.json que programamos, básicamente está dando estas instrucciones. Entonces, primero está llamando al compilador, g++.exe. Después le está pasando unos argumentos. Le está diciendo que el archivo que va a compilar son todos los archivos .cpp del directorio y que ese resultante, ese archivo ejecutable, se va a llamar main.exe y que va a estar en el mismo directorio desde el cual estamos ejecutando la tarea. Y eso es todo. Así es como programamos o como configuramos el Visual Studio Code para que compile y ejecute varios archivos .cpp al mismo tiempo. Espero que pues haya quedado claro. Quedo atento de cualquier duda y nada, muchas gracias.